Había una diosa en el Olimpo que jamás salió en grandes epopeyas. No la encontrarás en la Ilíada matando héroes, no figura entre los protagonistas de la Odisea, nunca tuvo un romance escandaloso que los poetas inmortalizaran, ni una guerra a su nombre, ni una venganza cruenta que recitar alrededor del fuego. Y sin embargo, sin ella no había fuego, sin fuego no había comida, sin comida no había familia, sin familia no había ciudad, sin ciudad no había civilización. Sin ella, Grecia entera se desmoronaba. Su nombre era Hestia, y la razón por la que casi no sabes nada de ella es, en sí misma, la historia más fascinante del Olimpo. Porque en un panteón lleno de dioses que luchaban, se traicionaban, se enamoraban y se destruían los unos a los otros, Hestia eligió algo que ningún otro dios en la historia de la mitología griega se atrevió a elegir: la paz. Bienvenidos, hoy vamos a descubrir juntos a la diosa más olvidada y más importante del Olimpo, la diosa del hogar, la guardiana del fuego sagrado, la hermana mayor de Zeus que rechazó ser reina. Esta es la historia de Hestia. Antes de sumergirnos en su historia, necesito que entiendas algo fundamental sobre el mundo en el que Hestia existía. La mitología griega no era para los griegos un conjunto de cuentos de hadas. Era su ciencia, su filosofía y su religión, todo en uno. Los mitos no entretenían solamente, explicaban por qué el sol salía cada mañana, por qué el mar podía ser tan cruel, por qué los seres humanos sufren. Y sobre todo explicaban qué se esperaba de ti. En ese universo de significados, cada dios representaba un aspecto del mundo y de la naturaleza humana. Ares era la violencia de la guerra, Afrodita era el deseo irrefrenable, Apolo era la razón y el arte, Dioniso era el caos del placer. Y Hestia era el hogar, el lugar al que uno vuelve, el fuego que te espera cuando todo lo demás ha fallado. Y eso, en el mundo antiguo, era absolutamente todo. Pensemos en ello un momento. En la antigüedad, el fuego no era una comodidad, era la diferencia entre vivir y morir. Calentaba en el invierno, cocinaba los alimentos que impedían enfermedades, alejaba a los depredadores, marcaba el territorio y en la cultura griega, el hogar, el fuego doméstico, era también el centro de la vida religiosa. Se hacían ofrendas en él, se rezaba junto a él. El primer y el último acto de cualquier comida familiar invocaba a Hestia. Era literalmente el centro del universo conocido para cualquier familia griega. Y ahora, con eso en mente, exploremos quién fue esta diosa que todo lo sostenía desde la sombra. Para entender a Hestia debemos empezar por el principio, y en el principio estaba el caos. Según la cosmogonía griega, antes de que existieran los dioses del Olimpo, reinaban los titanes, y el más poderoso de todos ellos era Crono, el señor del tiempo, aquel que lo devoraba todo. Crono había derrocado a su propio padre, Urano, y se había alzado como soberano del cosmos. Pero una profecía lo perseguía como una sombra. Uno de sus hijos lo destronaría, tal y como él había destronado al suyo. La solución que encontró Crono fue tan brutal como simple. Devoraría a sus hijos, uno a uno. En el instante de nacer los engullía. Y la primera en ser tragada fue Hestia. Imagínalo, acabas de llegar al mundo, de abrir los ojos por primera vez y ya estás en la oscuridad del vientre de tu padre, sin luz, sin calor, sin hogar. Quizás aquí, en este detalle aparentemente menor, esté la clave de toda su personalidad. Porque mientras sus hermanos, Demeter, Hera, Poseidón, Hades, también experimentaron ese encarcelamiento, Hestia fue la primera, la que más tiempo pasó en aquella prisión oscura. Y cuando finalmente fue liberada, después de que Zeus, el último en nacer y el único que escapó del vientre de Crono, derrocara a su padre el titán y le obligara a regurgitar a sus hermanos, Hestia fue la última en salir, primera en entrar, última en salir. En griego antiguo hay un hermoso juego de palabras en esto. Los griegos decían que Hestia era a la vez la más vieja y la más joven de los hijos de Crono, y con esto querían decir algo profundo. El hogar es siempre el comienzo y el final, empiezas en él y a él vuelves. Pero antes de que Hestia pudiera reclamar su lugar en el mundo, sus hermanos tenían una guerra que ganar. La titanomaquia, 10 años de conflicto cósmico entre los olímpicos, liderados por Zeus, y los titanes, encabezados por Crono y sus aliados. Un conflicto que sacudió los cimientos del universo, que hizo temblar la tierra y el mar, que oscureció el cielo. Hestia no aparece en ningún relato de la titanomaquia como combatiente, y eso de nuevo nos dice todo sobre ella. Mientras Zeus arrojaba rayos y Poseidón hacía temblar la tierra, Hestia esperaba, sostenía, mantenía el fuego encendido en el campamento de los olímpicos para que sus hermanos pudieran comer caliente, para que tuvieran un hogar al que volver entre batallas. No es que fuera cobarde, es que entendía algo que los demás no. Cualquier guerra, por épica que sea, necesita también a alguien que sostenga el fuego en la retaguardia. Los griegos lo entendieron. Por eso, cuando Zeus venció y se repartieron el cosmos, a Hestia le correspondió el honor más extraño y más profundo de todos. No recibió un dominio externo, una montaña, un mar, un cielo. Recibió el centro de cada hogar, de cada ciudad, del propio Olimpo. Ella era en todas partes, o más bien en todos aquellos lugares donde hubiera un hogar.
Y si hay un momento en la historia de Hestia que define quién era, es este, el día que dos dioses le propusieron matrimonio y ella rechazó a ambos. Los pretendientes eran Apolo y Poseidón. Apolo, dios de la luz solar, la música, la poesía y la profecía, el más bello de los dioses varones según los propios griegos. Aquel que hacía que las musas cantaran y que los corazones humanos anhelaran lo imposible. Y Poseidón, señor del mar, hermano de Zeus, uno de los tres dioses más poderosos del cosmos, aquel cuyo tridente podía despertar terremotos y hundir continentes. Cualquier diosa del Olimpo habría considerado esas propuestas el honor de los honores. Hera, que al final se casó con Zeus, libraba luchas constantes por su posición. Afrodita, encadenada a Hefesto por conveniencia divina, anhelaba más. El matrimonio en el Olimpo era poder, era alianza, era dominio. Hestia los miró a ambos y dijo que no. Pero no fue un simple rechazo. Hestia hizo algo que ninguna diosa griega había hecho antes, ni haría después. Fue directamente ante Zeus, su hermano y rey del Olimpo, y juró solemnemente su virginidad por la cabeza del propio Zeus. Ahora, cuando escuchamos la palabra virginidad en el contexto de las diosas griegas, debemos quitarnos de la cabeza los siglos de connotaciones religiosas posteriores. En la mitología griega, las diosas vírgenes, las llamadas partenos, no eran simplemente castas, eran libres, eran independientes. Una diosa virgen no estaba sujeta a ningún señor, ni divino ni humano. No pertenecía al dominio de nadie. Su poder era completamente suyo. Las otras dos grandes diosas vírgenes eran Atenea y Artemis, y sus virginidades expresaban algo sobre ellas. Atenea era la razón pura, libre del deseo que nubla el juicio. Artemis era la naturaleza salvaje, no domesticada por el matrimonio ni la maternidad. ¿Y la de Hestia? La de Hestia expresaba que el hogar pertenece a todos y a ninguno, que el fuego sagrado no puede ser posesión de nadie en particular, que la paz doméstica, para existir de verdad, no puede estar subordinada a ninguna relación de poder. Zeus aceptó el juramento con agrado. Más que eso, le concedió un honor extraordinario y singular. En cada sacrificio, en cada ofrenda a los dioses, Hestia recibiría la primera porción y la última. Pensad en lo que eso significa en un contexto de culto antiguo. Los griegos hacían ofrendas constantemente, antes de las comidas, antes de los viajes, antes de las guerras, en los nacimientos, en las muertes, en las bodas. Y antes que a Zeus, antes que a Apolo, antes que a cualquier otro dios, honraban a Hestia. Existe un dicho griego que lo resume perfectamente. Empezad con Hestia. No era una metáfora, era una instrucción religiosa, literal. Pero hay algo más fascinante en este rechazo al matrimonio, algo que los historiadores de la religión clásica han señalado durante generaciones. Al rechazar a Apolo y Poseidón, Hestia estaba renunciando no solo al matrimonio, sino al drama, y el drama en el Olimpo era la moneda de cambio de la importancia. Los dioses griegos existían narrativamente en la medida que participaban en conflictos. Hera era importante porque peleaba con Zeus, Atenea era importante porque intervenía en guerras y disputas, Afrodita era importante porque causaba amor y discordia a partes iguales. Incluso los dioses más serenos como Apolo tenían sus venganzas, sus amores no correspondidos, sus momentos de crueldad. Hestia eligió salir de ese ciclo completamente. Hay una anécdota curiosa, mencionada brevemente por Pausanias, en la que se dice que cuando la disputa entre los dioses llegaba a un punto álgido, cuando el Olimpo temblaba de gritos y acusaciones, Hestia era la única que permanecía en silencio, no porque no tuviera opinión, sino porque había algo más importante que ganar una discusión, mantener la familia unida. ¿No recuerda a alguien que conocéis? A esa persona en vuestra familia que cuando todo se pone tenso es la que recuerda que lo importante está más allá de quien tiene razón. Hestia era esa persona, la primera y más antigua de las olímpicas, la que sostenía el Olimpo desde dentro. Y al hacerlo, definió un tipo de poder completamente diferente al que los griegos solían celebrar. No el poder de conquistar o de seducir o de destruir, era el poder de permanecer. Si Hestia era tan poderosa en el imaginario griego, ¿cómo se manifestaba ese poder en la vida real de los griegos? La respuesta está en el fuego. Cada hogar griego tenía un fuego central, el hogar doméstico, que era considerado sagrado. No un fuego cualquiera, sino el espacio donde la familia hacía sus ofrendas diarias a Hestia. Cuando una mujer griega se casaba y se mudaba a la casa de su marido, uno de los rituales más importantes era que su madre le entregaba una antorcha encendida en el hogar familiar para encender el nuevo fuego de su nueva casa. Literalmente llevaba a Hestia consigo, llevaba la continuidad del hogar, de la familia, de la identidad. Cuando un bebé nacía, no era formalmente reconocido como miembro de la familia hasta que el padre lo llevaba alrededor del hogar, alrededor del fuego de Hestia, en un ritual llamado anfidromia. Solo entonces el niño existía, social y religiosamente hablando. Y cuando alguien moría, las últimas palabras que se pronunciaban en la casa guardaban luto también por el fuego, que se apagaba en señal de duelo. El hogar de Hestia era el corazón latente de cada familia griega. Pero el culto a Hestia no se quedaba en lo privado, escalaba hasta el nivel de la ciudad-estado.
En cada polis griega, cada ciudad-estado, existía un edificio llamado Pritaneo. Era el corazón cívico, el equivalente de la casa común de la ciudad, y en su centro ardía el fuego de la Hestia Polias. Hestia de la ciudad, un fuego comunal que jamás debía apagarse, nunca. Este fuego era tan importante que cuando los ciudadanos de una polis fundaban una colonia en algún lugar lejano del Mediterráneo, en Sicilia, en el Mar Negro, en las costas de Iberia, lo primero que hacían era llevar una antorcha encendida en el fuego del Pritaneo de la ciudad madre. La colonia nacía con ese fuego, llevaba la identidad de su origen consigo. Si el fuego del Pritaneo se apagaba por accidente, era considerado un presagio terrible, una señal de que los dioses estaban disgustados, de que la ciudad estaba en peligro. Los sacerdotes debían apresurarse a encenderlo de nuevo, pero no con cualquier fuego. Solo podía revivirse con fuego obtenido directamente del sol, mediante espejos o cristales, para asegurarse de que era puro, no contaminado por ninguna mano impura. Esa exigencia de pureza nos habla de algo esencial en el carácter de Hestia. Ella no era una diosa que tolerara medias tintas. El fuego que la representaba tenía que ser absolutamente puro. Y aquí necesitamos hacer una pequeña excursión a Roma, porque cuando los romanos adoptaron la mitología griega, como hicieron con casi todo, la equivalente romana de Hestia fue Vesta. Y Vesta produjo una de las instrucciones religiosas más extraordinarias del mundo antiguo, las Vestales. Las Vestales eran sacerdotisas elegidas de entre las mejores familias de Roma, generalmente entre los 6 y los 10 años de edad, que servían a Vesta durante 30 años. 30 años de vida dedicadas al mantenimiento del fuego sagrado de Roma, un fuego que, según la creencia, si se apagaba, significaría la caída de Roma. Durante esos 30 años debían mantenerse vírgenes en honor a la naturaleza de bestia Hestia. El castigo por quebrantar ese voto era terrible, ser enterradas vivas. Pero el poder que tenían a cambio era enorme para los estándares del mundo antiguo. Las Vestales podían poseer propiedades, hacer testamentos, viajar solas por Roma sin escolta, tenían asientos de honor en los juegos y en el teatro. Un cónsul, la máxima magistratura de Roma, debía cederles el paso en la calle, y si una vestal se cruzaba con un condenado a muerte camino del patíbulo, podía indultarle, en el acto, sin necesidad de juicio ni apelación. El fuego de Hestia, en su traducción romana, era literalmente fuente de vida. Volvamos a Grecia y algo que quizás os sorprenda. Hestia, a diferencia de casi todos los demás dioses griegos, raramente tenía templos dedicados específicamente a ella. ¿Por qué? Porque no los necesitaba. Su templo era cada hogar, su altar era cada fuego doméstico. Hestia no necesitaba un edificio especial porque vivía en todos los edificios donde había una familia. Hay algo profundamente democrático en esto. Los demás dioses tenían sus templos en lugares especiales, accesibles solo en ciertas condiciones. Hestia estaba disponible para cualquiera que tuviera un hogar y un fuego. El más pobre de los campesinos podía honrarla tan plenamente como el rey más poderoso. Todos pertenecían a Hestia y Hestia pertenecía a todos. Y ahora llegamos a uno de los episodios más fascinantes y más debatidos de toda la mitología griega, uno que cambia el Olimpo para siempre. En algún momento, los mitos nos dicen llegó Dioniso. Dioniso era diferente a todos los demás dioses olímpicos. Para empezar, era hijo de Zeus y de una mortal, Sémele, lo que le hacía semidivino por nacimiento. Había muerto, literalmente había muerto y resucitado antes de reclamar su divinidad. Y su naturaleza era puro caos, era el dios del vino, del éxtasis, de la ruptura de límites, de la locura sagrada. Allí donde iba Dioniso, las normas dejaban de aplicarse, era todo lo opuesto a Hestia. Y según el mito, cuando Dioniso llegó al Olimpo y reclamó su lugar entre los 12 grandes dioses, había un problema, ya había 12. El Olimpo tenía 12 asientos y todos estaban ocupados. Para que Dioniso tomara su lugar, alguien tenía que cederlo. Y Hestia se levantó de su trono, voluntariamente, sin que nadie se lo pidiera, sin que mediara ninguna presión de Zeus ni de los demás dioses. Se levantó de su trono en el Olimpo, el asiento que le correspondía como primogénita de Crono, el lugar que simbolizaba su poder y su rango entre los inmortales, y se le ofreció a Dioniso con estas palabras, o algo similar: prefiero vivir en el corazón de cada hogar a tener un trono que solo vale por sí mismo. Y con eso, Dioniso se sentó y Hestia bajó al mundo. Ahora debo ser honesto con vosotros, este mito específico no aparece en Homero ni en Hesíodo, las fuentes más antiguas de la mitología griega. Es citado principalmente por Diodoro Sículo y algunos autores posteriores, y hay un debate académico sobre si refleja una tradición antigua o es una interpolación más tardía. Pero aunque el episodio exacto sea discutible, lo que no es discutible es que, en efecto, las listas de los 12 olímpicos que nos han llegado a veces incluyen a Hestia y a veces la omiten, reemplazándola por Dioniso. La tradición existe, y lo que el mito expresa sobre el carácter de Hestia es perfectamente coherente con lo que sabemos de ella. Porque fijaos en lo que este intercambio simboliza. Dioniso representa el movimiento, el cambio, la ruptura, el éxtasis que te saca de ti mismo.
Es el dios que te lleva fuera del hogar, que te hace olvidar tu identidad en la fiesta, que te convierte en parte de algo más grande y más salvaje que tú. Hestia representa exactamente lo contrario: la permanencia, la identidad, el regreso a uno mismo, el fuego que te espera después de la aventura. ¿No es eso un espejo perfecto de la condición humana? La tensión entre querer salir y explorar el mundo y querer tener un lugar al que volver, entre el instinto de Dioniso que nos llama hacia afuera y el de Hestia que nos ancla adentro. Y lo extraordinario del mito es que Hestia no compite con Dioniso, no se aferra a su trono, lo cede, no por debilidad, sino porque entiende que su poder no depende del símbolo. Su poder está en los hogares, está encendido en millones de chimeneas por todo el mundo griego. Ningún trono en el Olimpo puede darle más que eso. Esta es quizás la enseñanza más radical que Hestia ofrece. El poder real no necesita afirmarse, no necesita competir, no necesita un trono para existir. El poder real, el poder de ser necesario, de ser fundamento sobre el que todo lo demás se construye, no tiene que demostrar nada. Y hay algo más en ese intercambio que vale la pena explorar. Dioniso es el último dios en llegar al Olimpo, el que rompe la estabilidad de los 12. Pero en vez de producir un conflicto, en vez de que alguien sea expulsado o deba luchar por su puesto, Hestia hace el gesto que convierte la potencial crisis en armonía. Ella es literalmente la que mantiene la paz del Olimpo en su último gran momento de tensión. Hasta el final, hasta en su propia renuncia, Hestia sostiene. Han pasado más de 2000 años desde que los griegos encendían su fuego cada mañana invocando el nombre de Hestia. Los pritanios ya no existen, las vestales se disolvieron cuando el edicto de Teosio convirtió el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano en el 380 después de Cristo. Y sin embargo, el legado de Hestia no solo sobrevivió, lo llevamos en el lenguaje, en los rituales y en el alma de nuestras sociedades, aunque ya no lo llamemos por su nombre. La palabra hogar, en casi todas las lenguas europeas, guarda ecos de lo sagrado. En inglés, heart, el fuego del hogar, comparte raíz etimológica con heart, corazón. El corazón de la casa es el fuego de Hestia. Cuando celebráis el solsticio de invierno y encendéis velas en la oscuridad del mes más frío, estáis haciendo lo mismo que hacían los griegos, invocar el fuego que protege del frío y de las tinieblas. Cuando os reunís a la familia alrededor de una mesa y hay alguien que cocina y sostiene y organiza, la persona invisible cuyo trabajo hace posible que el resto exista, esa persona es la encarnación de Hestia. Y cuando volvéis a casa después de un viaje largo o de un día duro, cuando cruzáis el umbral y sentís ese alivio particular que solo da el hogar que es tuyo, ese alivio que ningún hotel del mundo puede replicar, en ese momento estáis experimentando lo que los griegos llamaban la presencia de Hestia. Pero quiero hablar también de algo más personal, algo que la historia de Hestia nos dice sobre cómo hemos valorado, o más bien infravalorado, ciertos tipos de trabajo y ciertos tipos de persona. Durante siglos, el trabajo de sostener el hogar, de criar, de cuidar, de mantener el fuego encendido, metafóricamente hablando, fue considerado menor, no épico, no digno de grandes historias. Exactamente igual que Hestia no aparece en la Ilíada ni en la Odisea. Pero los griegos, con toda su complejidad, sabían algo que a veces olvidamos, que sin Hestia no hay Ilíada posible. Que los héroes solo pueden ir a Troya porque alguien mantiene encendido el fuego en su casa mientras ellos están fuera. Que la civilización que hace posible la epopeya descansa sobre los hombros de quienes nunca protagonizan la epopeya. Hestia es el recordatorio mítico de que el trabajo invisible es el trabajo más importante. Y quizás por eso su historia nos resulta tan moderna, tan urgente, en un mundo que valora la visibilidad, el impacto, la disrupción. La figura de la diosa que renuncia al trono y elige el hogar resuena con una fuerza particular. No porque debamos todos renunciar a la ambición, sino porque quizás debamos redescubrir el valor de lo que sostiene, de lo que permanece, de lo que espera. Los griegos decían que Hestia era la primera y la última. Empezaban con ella y terminaban con ella. Y quizás eso sea lo más sabio que podemos hacer también nosotros. Hestia, la primogénita olvidada, la que rechazó el poder por la paz, la que cedió su trono y al hacerlo demostró que nunca lo necesitó. La diosa que vivía en el fuego de cada hogar, en el primer bocado de cada comida, en el umbral que cruzas cuando llegas a casa. Hay un poema del himno homérico a Hestia, uno de los más cortos de toda la colección, apenas unas pocas líneas que termina con estas palabras. Otórgame tu favor y concédeme felicidad de la vida. No poder, no gloria, no inmortalidad, solo felicidad, solo la vida bien vivida. De todas las diosas del Olimpo, Hestia era la única que pedía algo tan humano. Si este viaje al mundo de Hestia os ha parecido interesante, os invito a que le deis un me gusta y lo compartáis. Cada interacción es el fuego que mantiene este canal encendido, literalmente. Cuidad bien vuestro hogar, y si alguna vez encendéis una vela al caer la tarde, ya sabéis a quién pertenece ese fuego.